8:47 de la mañana en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Estamos aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández, aquí en CNN Radio Rosario. Damos vuelta de página, nos metemos en uno de los temas nacionales que más importancia y foco se le ha prestado en los últimos días, el que tiene que ver con las tarifas aéreas, los cielos abiertos, las desregulaciones para intentar terminar con algunos monopolios que están vigentes en la Argentina. Por eso tiene la deferencia de atendernos a alguien que entiende muy bien del tema aéreo, un experto realmente. Se trata de Tomás Insausti, quien fuera titular de la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. Tomás, ¿cómo anda? Garreteros lo saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Tomás, muchas gracias por atendernos. Los titulares son como los leemos para quienes no somos expertos en el tema. Tomás, se viene la desregulación aerocomercial, es retomar lo que en su momento se transitó durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí, parece ser así. Estamos en lo que parecen ser los primeros pasos de lo que hoy se llama cielos abiertos, que cuando estábamos nosotros se llamaba revolución de los aviones, que tiene que ver con establecer una política aerocomercial de desregulación. Esto significa quitar barreras y normativa y regulaciones para hacer más fácil que haya nuevas empresas prestando servicios, para que las empresas que ya están puedan poner más aviones y que de este modo haya más opciones, más rutas y se abaraten los costos de los pasajes. El gobierno ya emitió dos tandas, digamos, de normativa, primero con el DNU a principio de año y ahora con una cantidad de reglamentaciones que tienden a abrir el mercado de lo comercial. Eso después, si funciona en el tiempo, hay que gestionar y manejar todos esos cambios porque hay que implementarlos y ejecutarlos con buenos equipos. Y eso debería terminar en que haya muchísimas más opciones de vuelo, más conexiones, con nuevas líneas aéreas y con líneas aéreas que están hoy creciendo. Tomás, esto era muy sorprendente porque uno cuando lo lee se acuerda, o si no lo sabía se entera, esto de las bandas en los precios mínimos y demás. Es decir, hasta hace no demasiado tiempo las aerolíneas no podían cobrar más barato a los usuarios. Bueno, con nosotros eso se fue eliminando también, lo hicimos del 2016 al 2019, en el gobierno que hubo hasta el año pasado, volvió una política aerocomercial más del estilo setentista, digamos, de no abrir a la competencia, de establecer muchas regulaciones y de interferir. Eso, en definitiva, la diferencia entre los dos estilos o las dos políticas es con una cerrás las opciones y se encarece volar, o sea, se vuela menos y se paga más caro. Con una política como la que está intentando o empezando a hacer este gobierno, como la que hicimos nosotros, se vuela mucho más y se vuela mucho más barato. Siguiendo por ese punto, ¿no? Y hablando de los costos y demás, lo pregunto primero en lo general y en lo comparado, y podemos así venir al caso argentino. Hoy es común que los estados tengan una aerolínea de bandera, una aerolínea pública, es decir, fuera del caso argentino. ¿Es común? ¿Se sigue haciendo? No es común en la enorme mayoría de los países que tenían una línea aérea estatal o de bandera, ya no la tienen más. Ya no es así en Brasil, que era el caso. Brasil lo dejó de hacer hace muchos años. No es así en Francia, no es así en Alemania. Los únicos países, para decirte rápido, que hoy tienen una línea de bandera, en América tenés Cuba y Venezuela, y después tenés Portugal, algunos países árabes, pero en general son países muy particulares, o que son países pequeños, insulares, con islas, entonces tiene una pequeña línea que va conectando las distintas islas. Pero no es común, y los casos cercanos en América son Cuba y Venezuela.
El jefe de gabinete, Franco, se dijo que por ahora no se iba a privatizar Aerolíneas Argentinas, pero que si apareciera un interesado lo volverían a plantear en el Congreso. Desde el punto de vista técnico, empresarial, no obviamente ni ideológico ni político, ¿es algo atractivo para un tercero comprar aerolíneas como está hoy? A mí me parece que no. En general, cuando vos querés vender una empresa, sea estatal o privada, o querés privatizar algo que es estatal, tiene que ser, como decís vos, tiene que ser atractivo para el que lo compra. Para que sea atractivo para el que lo compra, la empresa tiene que ser sana, es decir, tiene que tener estados contables lógicos y financieramente no tiene que perder plata. Aerolíneas hoy me parece que tiene una cantidad de activos que pueden ser interesantes, porque tiene aviones, tiene rutas, tiene muy buen personal, opera en Aeroparque, opera en todo el país, tiene rutas internacionales y tiene rutas nacionales. Pero ese grupo de activos que puede ser interesante pierde plata, entonces nadie va a poner plata para recibir algo que pierde. Entonces lo razonable y lo que se suele hacer es reestructurar y sanear una empresa antes de privatizarla. Entonces puede venir, digamos, otro grupo, otra línea internacional o quien sea, seguir invirtiendo y mejorarla. Pero no, hoy no lo es. Así que me parece que un poco lo que apuntarían a hacer, si bien salió una nota hace poco con un número que en el primer trimestre el gobierno siguió poniendo casi 200 millones de dólares, me parece que probablemente quieran encarar un camino de saneamiento antes de comenzar algún proceso de venta parcial o total de las acciones de la línea. Tomás, recién nos comentaba de cómo estos primeros cambios normativos, que son los que retoman la senda de lo que fue la revolución de los aviones y de los cielos en la Argentina durante el gobierno de Macri, pero para poner un horizonte temporal, algunos cambios y algunas mejoras se van a notar quizá ya mismo y otras se van a ir notando con el tiempo, ¿no? A medida que vayan llegando los distintos jugadores nuevos al tablero. Sí, a ver, inevitablemente modificar la normativa es un primer paso. Eso después requiere, como te decía antes, equipos, digamos, profesionales y comprometidos del Poder Ejecutivo que trabajen en conjunto para dialogar con el sector y para implementar y ejecutar esas medidas. Después hay un proceso de saneamiento del sector, por ejemplo, que se bajen tasas, que se bajen impuestos, como cualquier otra industria hoy en día en el sector requiere, que se eliminen distorsiones, bueno, por ejemplo, Aerolíneas si vos venís, sos otra empresa, sos nueva en el sector, tenés un competidor que requiere plata del Estado todo el tiempo y que tiene facilidad de financiamiento que vos no tenés, es una especie de competidor desleal. Después también necesitas que la macroeconomía acompañe y además los acuerdos, como estos de cielos abiertos que se hacen con otros países, primero se firman, después a veces tienen que pasar por el Congreso, después las líneas aéreas, que son quienes utilizan estos nuevos acuerdos, tienen que hacer el análisis de las rutas, de los precios, de las bases operativas. Así que sí, inevitablemente lleva un tiempo, cuánto exactamente nadie lo sabe, pueden ser meses, puede ser más de un año, pueden ser 2 años, pero yo creo que el gobierno, en lo que se ve desde afuera, que el gobierno está trabajando fuerte en ese sentido y bueno, muy fuerte en lo que es déficit estatal y saneamiento del Banco Central. Creo que ahí lo tenemos, lo seguimos teniendo en línea Tomás Insausti, que habíamos perdido la conexión por un segundo. Te estábamos escuchando, Tomás, ahí te volvemos a escuchar perfectamente. ¿Nos estabas terminando de decir? Sí, que digamos, el cambio normativo que busca efectos de que haya más vuelos, de que haya más opciones, más empresas y que bajen los precios, como decías vos, lleva un tiempo porque los acuerdos que se firman tienen que implementarse, a veces pasan por el Congreso, se tienen que materializar. Las empresas tienen que analizar las nuevas rutas, tienen que ver qué política de precios van a poner, hacer bases aéreas y operativas y equipos nuevos. La macroeconomía también un poco tiene que acompañar y creo que el gobierno está trabajando en eso, en sanear, en fijar políticas claras y en abrir la Argentina un poco más. El tema de intercargo, Tomás, ¿cuán importante es para los que no estamos en este medio, en este ambiente, las decisiones que se tomen con respecto a los servicios de rampa, de equipaje y demás?
Es muy importante por dos cuestiones. Primero, porque es un componente importante de los costos que tienen las líneas aéreas. Las empresas como Intercargo hacen lo que se llama servicio de atención en tierra a aeronaves o servicio de rampa, que tiene que ver justamente con atender la aeronave una vez que aterriza y hasta que vuelve a despegar. Desde la valija y alguna la suba, cuando suben y bajan los pasajeros, la pasarela telescópica que va hasta el avión y una cantidad de servicios, digamos, accesorios. Al igual que vos querés que haya más líneas aéreas, también querés que haya más empresas prestando ese servicio, porque de ese modo hay competencia, entonces hay una perspectiva de hacer los servicios mejores y más eficientes y más baratos, porque hay empresas compitiendo entre sí. La lógica es la misma. Hoy tenés Intercargo, que es estatal, tenés Aerohandling, que también es gigante, que es la empresa de servicios de rampa de aerolíneas argentinas, que podés ver si se cinde o no, si también presta servicios o si entran otros jugadores. Es un elemento importante. Recuerden, nosotros también lo habíamos empezado a desregular, después, bueno, hubo un cambio de gobierno y no se terminó, pero desde la ANAC hicimos ciertas modificaciones. El presidente Macri llegó a firmar un decreto que fue dejado sin efecto en la administración siguiente, pero es un área importante de costos a las empresas, y que tiene mucho que ver con la eficiencia en los aeropuertos, que a su vez tiene que ver con cuánto tiempo tarda un avión desde que aterriza en volver a despegar, con lo cual si vos reducís ese tiempo, que se llama de turnaround, que desde que el avión aterriza hasta que está en condiciones de volver a despegar con otros pasajeros, eso tiene mucho que ver las empresas como Intercargo y es importante. Yo recuerdo, Tomás, y me consta porque los precios eran muy competitivos durante el gobierno de Macri con las empresas que se estaban animando a competir, que mucha gente además volaba por primera vez en su vida quizá. Esto va a generar una competencia no solamente dentro del transporte aéreo, sino con otros medios de transporte, ¿no? A medida que vayan apareciendo nuevos circuitos. Exactamente. Eso que mencionás tiene dos partes. Primero, que lo que a mi criterio uno de los impactos fuertes y positivos que tienen las políticas de apertura es que redundan en que más gente vuela, entonces hay más gente usando los cielos. Tenés las provincias conectadas, mejor conectadas, más rápidamente, y gente que paga menos para volar, entonces empieza a haber una cantidad de gente que vuela más seguido y gente que vuela por primera vez. Entonces, no solo que es una medida ultra federal, sino que además es una medida, digamos, de democratización de los cielos, para que no sea, lo que te decía al principio, que volar no sea caro y para pocos, sino que sea barato y para muchos. Y a su vez, eso, como también decís, hace que vos no estés viajando 5, 6, 8, 20 horas para hacer 1000 kilómetros, que puedes hacer 1000 kilómetros en 1 hora y media. Entonces, en un país como la Argentina, que es el 8º territorio más grande del mundo, tener una política aérea de conectividad seria es muy importante. De nuevo, por las provincias, porque están con más vuelos entre ellas, entonces vos podés hacer una distancia directa sin tener que pasar por Buenos Aires, que es el ejemplo que digamos que se da siempre, y a su vez también permitís que las provincias tengan más vuelos directos internacionales, que vos puedas volar al exterior desde las provincias. Entonces, si vos pensás en la actividad comercial, en el turismo, en la minería, en el agro, en el petróleo, la actividad aérea no solamente que es un fin en sí mismo, sino que es algo accesorio muy importante para que crezcan todas las demás industrias. Tomás, aprovechamos que te tenemos, te hago una última pregunta ya más técnica micro, si querés, pero es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y aprovecho que tenemos un experto en línea. ¿Vos cómo ves la evolución, y esto ya tiene que ver con la gente que viaja y las decisiones que toman las aerolíneas en el mundo, con el tema del equipaje? Porque estoy viendo que en algunos países es como que quieren fomentar el equipaje de mano, ya que hablamos de viajes a lo mejor trayectos más cortos, en otros que quieren fomentar el equipaje en la bodega. ¿Cómo te parece que se va dando esa discusión y pensás que vamos a tener un capítulo argentino ahora que se retoma lo que ustedes hicieron en su momento durante el gobierno de Macri? Bueno, a ver, ese tema viene habiendo peleas hace unos años ya, también como vos decís, porque empiezan las low cost que dicen, bueno, yo te cobro el pasaje es viajar de un lado al otro. Todo lo que vos quieras por encima de eso te lo cobro aparte. Entonces, ¿para qué? El concepto es que vos pagues por lo que usás. Entonces, si usás una valija que despachás, que es más pesada, te cobra aparte. Porque si no tenés esa valija, el pasaje te sale más barato.
pero llegás a un punto que todo se cobra por separado y todo se cobra aparte, y eso en algún momento hubo alguna regulación en Estados Unidos, la FDA, para ponerle un poco de límite, como la distancia entre los asientos también, que es un tema. Pero en general las líneas aéreas van a querer viajar más liviano, con menos equipaje, y en la medida que vos quieras usar eso y que sea importante para vos, te lo van a cobrar aparte más caro. Se gasta menos combustible si está menos pesado el avión, ¿no? Exactamente, es menos combustible, es más eficiente el avión. Entonces, sí, esperemos que no lleguen al punto o que a veces está pasando, que por llevar una cartera, una mochila, o porque usás el espacio que tenés arriba, te cobran un poco más, ¿no? Pero sí, tiene que ver con las modalidades de hoy, en la que en las líneas aéreas tradicionales vos pagabas un pasaje y incluía todo. Hoy, si querés llevar más de una valija, algunas te cobran más y otras ya te cobran directamente si querés llevar una valija. Y de ese modo lo que buscan es que el precio básico, que cuando vos averiguás, mirás un pasaje, pues te ponen ese precio que es básico y vos ves un número que es más bajo que otro. Después, obviamente, a medida que le vas sumando cosas, ese pasaje termina siendo poco o mucho o bastante más caro. Tomás, ha sido clarísimo, muy amable y muy generoso con tu tiempo. Te agradecemos y te mandamos un fuerte saludo. Gracias, un abrazo grande. Lo teníamos a Tomás Insausti, quien fuera titular de la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. Nos ayudó a entender un poco lo que es esta tarea que está retomando el gobierno de Milei, de lo que en su momento hiciera Macri con el ministro Dietrich en transporte, de lo que hiciera el presidente Macri con el ministro Dietrich, con respecto a los cielos abiertos, y lo hacía aquí en Consentido Común por CNN Radio Rosario.